Entonces, y quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y voy a leer. Dice, me siguen con su vista: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo la buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Este es un capítulo muy conocido, especialmente cuando queremos hablar de guerra espiritual, cuando queremos atacar al enemigo, porque en los versos posteriores habla de la armadura de Dios, que debemos estar armados, que debemos ponernos. Y quiero hablar acerca de fortalecernos en el Señor. Yo sé que estamos listos para la guerra. Yo sé que especialmente como yo soy de Guerrero, miren, yo no le tengo miedo a nada. Me acuerdo de pequeño, sabía que iba a perder la pelea, pero de todos modos le entraba a los golpes. Ya no. Gracias a Dios que ha cambiado mi vida, ha transformado mi forma de pensar, y tal vez usted me golpee, y tal vez de regreso uno después de la segunda cachetada, ¿verdad? Porque la primera dice que primero pues te dan una, pones la otra mejilla, pero ya después de ahí no dice, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos guerreros. Estaba escuchando una entrevista de Marco Barrientos. Él es un cantante y tiene una iglesia en Cristo para las Naciones en Dallas. Y me acuerdo que le estaban entrevistando y le estaban preguntando de sus hijos. Dice, mi hijo es un guerrero. Nomás le digo, Junior, ven aquí, y luego viene y dice, ¿qué quieres? Luego viene listo para guerrear. Y yo creo que nosotros tenemos también hijos, ¿verdad?, que son guerreros, ¿verdad?, que llegan a cierta edad y bueno, ya quieren también ponerse a uno. Ahora en la escuela, pues a veces están en problemas, en situaciones difíciles. Bueno, guerra espiritual, especialmente fortaleciéndonos en el Señor. Miren, a mí me encanta lo de la guerra espiritual, y especialmente en nuestra iglesia, como iglesia de Dios, no se habla mucho de guerra espiritual, pero en otras organizaciones, especialmente en el Pentecostés, las iglesias pentecosteses hablan bastante de guerra espiritual y te enseñan cómo orar y usar las palabras para que tú le hables a los demonios y se vayan de ese lugar, para que tú le hables a esa persona que está enferma y pueda ser sanada. Y
En cierta forma a mí me llamaba mucho la atención eso. A mí me gustaría ser un guerrero. A mí me gustaría poder orar y que sane, y poder orar y que huya el enemigo, que huyan los demonios, que salga de la persona el demonio. Pero entre más empezamos a meditar en esto, me he dado cuenta que no importa si tú tienes el aceite ungido que viene de Israel y oras sobre esa persona, el aceite en sí no tiene poder. Que no importa si tú dices las palabras correctas para que el demonio salga de esa persona, y la verdad no van a salir. En una ocasión yo, todos los sábados pedimos oración, pero hace mucho tiempo iba yo manejando y iba yo escuchando ciertos cantos, no me acuerdo exactamente cuál en particular, pero me acordé de las oraciones que hemos estado haciendo, de las oraciones de los hermanos y que están enfermos y que no sanan y que no se restauran. Le dije, Señor, yo no sé qué pasa, pero oramos y oramos y oramos y oramos y la persona no sana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sana? Señor, manda sanidad. Y me empezaron a salir las lágrimas, yo manejando, escuchando, y bueno, pues dice mi esposa que yo no sé multitask, yo no sé hacer varias cosas al mismo tiempo, pero en esta ocasión quebré en llanto y dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no sana? ¿Por qué no restauramos? ¿Por qué los demonios no se van? Y bueno, pensando en estos versículos, quiero enfocarlo un poquito diferente que lo regularmente se enfoca uno cuando habla de guerra espiritual, que debemos de ponerlos en la armadura de Dios. Pero no sé si alguien ha estado en la militar, pero cuando uno va a la militar, no le dan la arma luego que entra uno. Tienen primero a entrenarlo, tienen que fortalecerlo. Algunos llegan con los músculos bien desinflados, ¿verdad? Pero ya entran en entrenamiento y empiezan a hacer ejercicio y sus fuerza se va fortaleciendo poco a poco, su alimentación va cambiando y se va fortaleciendo y está haciendo ejercicios y se va fortaleciendo. Llega el momento en que su entrenamiento termina y pasa por entrenamientos difíciles, rudos, y él ya está listo, ya está fuerte. No le van a dar un arma a una persona que apenas va entrando, le van a dar un arma a aquella persona que ya pasó el entrenamiento, ya está entrenando, ya está disciplinado. Él sabe cuándo usar el arma y cuándo no usarla. Está entrenado físicamente, está entrenado también mentalmente. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Pablo habla de una armadura y dice que nosotros debemos de ponerlos la armadura. Pero antes de la armadura, en el verso 11 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Tú y yo vamos a fortalecernos en el Señor. Y ahora, cuando nosotros estamos fortalecidos, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Es cuando empieza Dios a trabajar en nosotros. Es cuando empieza a transformar nuestro ambiente. Es cuando empieza a moverse entre nosotros y está sanando y está restaurando y está levantando. Pero, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Bueno, empieza el verso Efesios 6, empieza primero hablando. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Como hijos, vamos a ponernos como hijos. ¿Usted qué tan obediente es a sus padres? Hay 2 niños, adolescentes, pero la mayoría de aquí somos adultos.
Usted puede decir, pero es que ya no vivo con mis papás. Mis papás pues ya están separados en su hogar, yo estoy viviendo con mi familia. Es cierto, pero nosotros todavía tenemos una responsabilidad. Nosotros como hijos, dice, dice en uno, no me acuerdo, en uno de los profetas menores, dice que los jóvenes verán visiones. Dios dice que en los últimos días los jóvenes recibirán el Espíritu y dice que ellos verán visiones, ellos profetizarán. Miren, cuando un joven es obediente a su papá y a su mamá, Dios hace cosas grandes en nosotros. Es en Joel. Joel dice que él profetizó que los jóvenes verían visiones. Miren, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo veía que algunos de mis compañeros le gritaban a sus papás y yo quise hacerlo una vez. Yo le grité a mi mamá porque mi mamá no me hacía caso, porque ella estaba platicando con una de sus vecinas y yo quería algo. Así cuando nuestros hijos nos interrumpen, que les decimos, miren, cuando alguien está hablando con nosotros, no nos interrumpas. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es interrumpir. ¿Y qué hace uno? Se enciende de ira. Y yo le grité a mi mamá y quiero decirle que mi mamá me puso en mi lugar. Dice, tú no me vas a gritar. Dice, no porque los demás niños gritan a sus mamás, tú me vas a gritar. Y yo desde ahí empecé a respetar a mi mamá. Pero ¿cuántos hijos no respetan a sus padres? No respetan a sus papás. Dice, oye hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando hay esa obediencia de hijos a padres, miren, nuestros hijos empiezan a ver, Dios los empieza a usar, Dios los empieza a levantar, ellos empiezan a ver visiones, son llenos del Espíritu Santo y Dios los usa de una manera muy especial. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres, dice, ahora está hablando a nosotros como papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. He escuchado muchos hijos de pastores renegar de sus papás. Yo no sé cómo está su relación con sus hijos en este momento. Chris, prepárate. Prepárense porque están esperando un bebé y Dios les va a dar sabiduría para instruirlos, pero nosotros, quiero decirle que yo, en una ocasión Chris me dijo, hey, ¿cómo le hago? ¿Qué me recomiendas? Que tienes tus hijas, voy a tener una hija. He's like, what do you recommend? What do you suggest? I mean, says you having 2 girls. At that moment, I didn't know what to say. En ese momento no sabía qué decir porque he lastimado a mis hijas muchas veces. Yo he tenido que decirles, perdónenme por gritarles. Perdónenme por regañarles cuando no debí de regañarlas. Pero quiero decirle que nosotros como padres, especialmente a nosotros como líderes, si no hay una relación bien con nuestros hijos, si nuestros hijos crecen con dolor, crecen con remordimiento, crecen con coraje. Muchos hijos de pastores dicen, yo odio a mi papá, porque mi papá pasa más tiempo con la iglesia, dice, y la iglesia yo no la quiero, por eso yo no quiero ir a la iglesia. Conozco varios hermanos que han batallado, que han sido líderes, que han sido pastores y han batallado con sus hijos. Y porque los hijos ya no quieren estar en la iglesia, porque papá y mamá, porque especialmente papá como líder, se enfocaba mucho en la iglesia.
Miren, cuando nosotros tenemos una relación bien con nuestros hijos, Dios obra en nosotros de una manera especial, de que nosotros nos fortalecemos en el Señor. Pero si no tenemos esa relación con nuestros hijos, de una manera que nos pedimos perdón, de una manera que ellos no crezcan con ese coraje, Dios, mire, Satanás va a usar a nuestros hijos para que ellos se enojen con nosotros y nosotros para que nos enojemos con ellos. Yo soy el papá. Nosotros como padres latinos tendemos a tener machismo y decimos, yo soy el papá, y aquí se hace como yo digo, les guste o no. Y si no te gusta, pues puedes irte de la casa. Pero nosotros, especialmente, aunque no tengamos un liderazgo en este lugar, como papás, nosotros somos líderes de nuestros hogares. Y si no hay esa relación con nuestros hijos de tal manera que no crezca en ellos, que nosotros dice que no lo... el verso 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar a ira, una de las cosas que se me viene es cuando nosotros no les damos atención, no hablamos con ellos. Una de las cosas, miren, con esto no quiero decir que soy el mejor papá, pero en un momento yo traté de tener una relación con mis hijas, hablar con ellas. A veces hablamos cuando comemos en casa, hablamos cosas generales. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? ¿En qué estás batallando? Cosas generales. Pero mi esposa me sugirió, dice, ¿por qué no sales a comer con una de ellas y hablas con ellas solas? Y dije, eso es buena idea. Lo hice por un tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? Oye, ¿qué piensas de la iglesia? No, pues sí me gusta. No, pues no me gusta. Sí me gusta esto, no me gusta aquello. Y empiezo a conocer su corazón un poquito más. Dejé de hacer eso por un tiempo y estoy mirando que ya están creciendo más. Y le dije a mi esposa, voy a empezar a hacerlo, porque las niñas están creciendo más, tienen más problemas, están enfrentando problemas más grandes, y empiezo otra vez, apenas empecé a hablar con ellas. ¿Cómo estás en la escuela? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que no te duele? ¿Qué es lo que te gusta de papi? ¿Qué es lo que no te gusta de papi? Y quiero decirles que cuando me dicen qué es lo que no le gusta de mí, me duele. Y con esto no quiero decir que soy el mejor papá, todavía las lastimo y tengo que pedir perdón, pero necesitamos nosotros no provocarlos a ira. Necesitamos que ellos crezcan con un corazón limpio, lleno, sin ira ni contienda. ¿Se va a poder? Tal vez no se va a poder, pero hacer lo posible para que nosotros podamos tener una mejor relación con nuestros hijos y no provocarlos a ira. Miren, ¿cuántos de nosotros tal vez nos paramos aquí y nuestros hijos ni nos ponen atención? No es porque no quieran estar aquí, es porque saben que papá mis hijas me han dicho, es que con los hermanos tú eres diferente, con los hermanos tú eres más amable y con nosotros tú nos gritas. Y les digo, tienen razón, perdónenme, vamos a cambiar esto, vamos a empezar de ser otra vez. Y así tengo que empezar de ser otra vez muchas veces. Pero cuando nosotros hacemos, mira, eso, nosotros nos fortalecemos en el Señor. Nosotros empezamos a agarrar fuerza. Primero, hijos, obedecer a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ahora, siervos, obedecer a nuestros amos. Nosotros trabajamos para alguien. Tal vez usted tiene su propia compañía y tiene personas que trabajan por usted, pero primero vamos a enfocarnos a los que nosotros trabajamos para alguien más. Pero es que tú no conoces a mi patrón. Es siempre anda enojado, regañando a todo mundo. Bueno, nosotros dice la palabra de Dios que debemos obedecerlos y hacer las cosas
como al Señor. Y eso es lo más difícil. A una ocasión, un compañero de trabajo me dijo, oye, esta persona es muy enojona, muy regañona, pero veo que tú tratas de llevarte bien con él. ¿Cómo le haces? Le digo, pues tengo que tratar o pensar que es la persona más amable del planeta y por eso tengo que hacer todo lo posible, porque la palabra de Dios dice que debemos respetar a nuestros patrones, debemos obedecerlo y buscar el bien. No es fácil trabajar para alguien que siempre está enojada, que siempre procuran el mal para ti. Ahora también habla a los patrones. Si tú tienes una compañía y tienes personas que están trabajando para ti, dice, trátalos bien. En el verso 5, bueno, habla a los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros están en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Amos también hacer lo mismo. Es difícil trabajar con personas que no quieren trabajar, ¿verdad? Especialmente, y les das un chance, 2, 3, 4 y ya me colmaron la paciencia. No es fácil, pero es cuando debemos de pedir paciencia a nuestro Dios para tratarlos de una manera que Dios se agrade y no solamente haciendo las cosas o dejándonos ir por nuestras emociones. ¿Cómo vamos a tener autoridad? Bueno, para los jóvenes, obedeciendo a los padres. Para los padres, no irritando, no haciendo enojar a vuestros hijos. ¿Eso quiere decir que vamos a disciplinarlos? Ese es otro tema diferente. Pero claro que sí, la Biblia habla de disciplina. ¿Y cómo hacerlo? Y también dice que nosotros, haciendo las cosas, si trabajamos para alguien, haciéndolo como si lo estamos haciendo a Dios. Y si alguno de vosotros tiene su propia compañía, bueno, tratar a sus empleados de igual manera, como dice la palabra de Dios. Es una forma de cómo nosotros tenemos autoridad en este lugar. Y los versos anteriores habla de los esposos. Dice que la mujer ame a su marido y que el marido ame a su mujer y la mujer que respete al marido. Y es otra situación que nos fortalece en el Señor o nos destruye. Porque nosotros, como dicen mis niñas, tú eres diferente en la iglesia y en la casa eres diferente. Y nuestras esposas también muchas veces dicen lo mismo. Si nosotros nos portamos bien aquí, pero en casa somos diferentes, quiero decirle que no estamos fortaleciéndonos en el Señor. Pero cuando hay una relación mutua, cuando hay una relación bonita entre nuestra relación, nuestra pareja, cuando hay una relación con nuestros hijos, quiero decirle que cuando nosotros nos paramos en este lugar, tenemos la autoridad para hablar. Y cuando no, hasta evadimos los temas. Ay, vamos, yo no quiero, hermano, ¿por qué? Hermano Lalo, tú mejor habla de la familia porque yo no ando bien. Me acuerdo que estaba en una iglesia
Y siempre un hermano o varios cambiaban sus temas con otros hermanos porque había un temario, y cuando hablaban de ciertas cosas que pues ellos no se sentían cómodos, más bien porque no tenían autoridad para poder hablar de esas cosas, porque andaban mal en ciertas cosas, ya sea de familia, ya sea de cualquier otra cosa, cambiaban con hermanos. ¿Por qué? Porque no se sentían con la autoridad para hablar de eso. Miren, cuando nosotros tenemos esa comunión esa buena relación con nuestra familia, con nuestra esposa, ellos son los primeros que nos van a apoyar y vamos a sentir la autoridad de parte de nuestro Dios para poder hablar. Y cuando no, nosotros mismos evadimos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad en nosotros. Dice un verso que Jesús, cuando oraba, dice que Él regresaba en el poder del Espíritu, especialmente en Lucas 4:14, cuando estuvo en el desierto, dice que Él regresaba en el Espíritu. Pero si leemos en Lucas 6, cuando era jovencito, dice que Él crecía en conocimiento y sabiduría y crecía en favor con sus padres y en favor con los demás. Y eso quiere decir que Él era obediente a sus papás. Él era obediente a nuestro Dios, claro, y era obediente a sus papás, a José y María. De tal manera que eso le dio autoridad, eso le dio poder, y Él crecía en conocimiento y sabiduría. Si nosotros tenemos también esa relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia, con nuestras personas que trabajamos, nosotros también vamos a crecer en el poder, y nosotros vamos a fortalecernos de una forma que nosotros vamos a tener autoridad cuando alguien nos dice: hey, quiero que hables de este tema, y usted dice: estoy dispuesto a hacerlo, voy a hacerlo. Y cuando hablamos tenemos autoridad. Pero cuando no, hasta ni queremos hablar buscamos los textos más que hablan más suave y poder hablar de esa situación un poquito más leve. Miren, usted y yo necesitamos el poder de nuestro Dios. Usted y yo necesitamos estar firmes en el Señor. Usted y yo necesitamos estar fuertes en el Señor, fortalecidos en el Señor, para que nuestras palabras nosotros podamos tener autoridad al hablar. Si no tenemos autoridad, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que solamente somos un ruido. Somos solamente instrumentos que solamente dan sonido, que hacen ruido solamente. Si nosotros no tenemos autoridad, podemos ungir al hermano y a la hermana que está enfermo con el aceite que viene de Israel, que está ungido, pero si la persona que está usando ese aceite no está ungido de parte de nuestro Dios, ese aceite no va a hacer absolutamente nada. Usted puede usar las palabras correctas y hablarle al demonio que salga, que huya, pero pues vemos en Hechos que algunos fueron derrotados por Satanás porque no tenían autoridad, porque no tenían el poder. Sin autoridad, el enemigo no se va, los enfermos no sanarán. Y quiero decirles que yo tengo el deseo grande de poder ver a nuestros hermanos sanos, de poder ver a mi familia sana, de poder ver a todos sanos, pero sin autoridad nosotros no vamos a poder hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecernos en el Señor. Vamos a ver cómo estamos con nuestra familia. Vamos a ver cómo estamos con nuestros hijos. Vamos a ver cómo estamos en nuestra situación con nuestros patrones, con nuestros compañeros de trabajo. Y de esa forma nosotros nos vamos a ir fortaleciendo en el Señor. Es una forma diferente de fortalecernos, ¿verdad? Pero es bien efectiva, porque cuando nosotros
tenemos esa buena relación con nuestros padres, estamos fortalecidos en el Señor. Pónganse de pie. Hay muchos versos bien bonitos. Por ejemplo, Éxodo 15:2 dice que Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. En Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. En Santiago 4:10 dice, humillados delante del Señor y Él os exalzará. Y es cierto, pero creo que en Primera de Pedro, si no me equivoco, dice que habla acerca de los esposos, que si nosotros no tenemos una relación buena con nuestras esposas, dice que Él no escucha nuestras oraciones. Es cierto que nuestro Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro poder, pero cuando estas relaciones entre nosotros, familiares y de trabajo, no están bien, nosotros no tenemos autoridad en este lugar. Y los primeros que nos descalifican, ¿quiénes son? Nuestra propia familia. Quiero invitarlos a que nos fortalezcamos en el Señor, que veamos dónde estamos débiles. Necesitamos hacer más push-ups, pull-ups. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Correr más? ¿Qué necesitamos hacer? No sé qué necesitamos hacer, pero cada uno de nosotros sabemos qué hacer. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a humillarnos para poder tener buenas relaciones con nuestras familias, para que nosotros podamos tener autoridad. Y yo quiero ver cambios en nuestra iglesia. Yo quiero ver cambios en nuestros hermanos que están enfermos. Yo quiero ver cambios en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Usted lo quiere ver? Vamos a pedirle a nuestro Dios, cierren sus ojos en el Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti en esta tarde, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a fortalecernos en ti. Señor, nos gusta guerrear, nos gusta pelear. Y hemos peleado muchas veces equivocadamente. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra que ha sido hablada, que nos ayudes, Señor, a escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y que tú mires qué es lo que estamos mal, Padre. Y que nos ayudes, Señor, a hacer esos cambios que necesitamos hacer. A pedir perdón, a restablecer relaciones con nuestra familia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos humilles de tal manera que podamos, Señor, humillarnos ante nuestros hijos, ante nuestras esposas, ante nuestros esposos, ante nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo. Y que podamos tener autoridad, así como Jesús, tu palabra dice que Él hablaba con autoridad. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, porque queremos ver cambios en nuestra iglesia. Queremos, Señor, ver a nuestros hermanos sanos. Queremos ver, Señor, ver cómo tú restauras a tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a humillarnos, Señor, y ayúdanos a acercarnos más a ti y fortalecernos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.